Hola. Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera que reflexionemos sobre un tema de muchísima importancia que está en la Biblia. El tema se trata sobre la santidad. Es un tema que está a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me gustaría que esta reflexión la hagamos pensando en que verdaderamente es algo muy importante. La última reunión de los varones dijimos que hay sermones que son textuales y hay unos que son temáticos o tópicos. Y este es uno de esos temáticos tópicos, ¿ve? Porque es un gran tema, como la salvación, ¿ve? La santificación, son grandes temas. Muy bien, en el Antiguo Testamento el tema de la santidad es algo verdaderamente importante y está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Voy a dar un ejemplo a los fines de que ustedes puedan notar lo que acabo de decirle. Es Salmo 99, versículo 9. Una vez que lo pongan, ustedes verán allí lo siguiente. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es decir, en todo el Antiguo Testamento se recalca la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento este aspecto predominante, que es sobre la santidad de Dios, se manifiesta de una manera, diría, excepcional, porque lo encarna el mismo Señor Jesucristo. La santidad en el Nuevo Testamento lo encarna el mismo Señor Jesucristo y le da una significación extraordinariamente importante, porque es como que Dios se muestra santo delante de nosotros. Ahora bien, esto que sirven como palabras introductorias, debo decirle que ustedes, para que tengamos claro qué quiere decir la palabra hebrea santo. La palabra santo significa separado, significa alejado de la impureza y de lo profano y destinado al servicio de Dios. Voy a tratar de repetir para que quede claro. Nosotros en esta mañana vamos a reflexionar sobre el concepto bíblico de la santidad. Y esta palabra santidad, según el hebreo, significa separado. Un santo es un hombre, una mujer separada de lo mundano, de lo pecaminoso, y está al destino de Dios. Muy bien. Es decir, estimados hermanos, en esta mañana yo quiero que nosotros veamos que la vida cristiana debe ser un proceso de santificación. Habiendo visto lo que significa el concepto de santidad, quiero mostrarles, hermanos, en esta mañana, que la vida cristiana debe ser un proceso de santificación. Muy bien. Este proceso de santificación se da en 3 áreas, o por lo menos en 3 lugares muy singulares. Uno tiene que ver la santificación en la vida cristiana, en nuestra propia vida, en la vida personal. Y vamos a leer para eso lo que yo les digo, que la vida cristiana debe aparecer como una santificación en lo personal. No es un invento mío. Los textos que voy a leer los reafirman. Es decir, que el texto bíblico dice: sí, mirá, congregación, lo que te están diciendo es lo que yo como Dios lo impuse.
Veamos ahora Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y lo vamos a leer en dos versiones. En la versión Reina Valera 1960 y además en la versión Lenguaje Sencillo. Dice acá en Romanos capítulo 12 lo siguiente. Y vean ustedes el énfasis, lo requisitorio que hace la Biblia, el texto bíblico para mostrarnos esta necesidad. Dice así en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que os ruego, mire, nos ruega el Espíritu Santo de Dios, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se conformen, hermanos, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice la palabra que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No podemos estar estáticos. ¿Para qué esto? Para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Viva una vida santa. Y Dios le va a hablar, le va a decir. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en este versículo, en este capítulo 12. Renovaos, voy a leer el versículo 2 de nuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un mandato. Según la versión Dios llega al hombre, también se muestra de una manera muy peculiar. Dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno, es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Pablo dice, ustedes dicen que Dios es bueno, y es verdad, Dios es muy bueno. Siendo Dios tan bueno, hagan lo que Dios manda. Hagan toda la vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo, haciendo lo que a Él le gusta. No hay otra manera. Usted quiere hacerlo de otra forma, se equivoca. Y no vivan ya, dice el versículo 2, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Porque ustedes, dice la palabra, han creído en Cristo, han dicho, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Esa va a ser mi nueva guía. Entonces vivan así, dice Pablo. Así podrán saber, repite acá el texto, cuál es la voluntad, es lo que quiere Dios, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es un mandato, no es una posibilidad. Nosotros debemos vivir personalmente una vida de un proceso de santificación en nuestra vida personal. Debemos ser cada día más santos y pensando que santo significa separado del mundo, de lo mundano para con Dios. Es decir, más cerca de Dios, menos cerca del mundo. Y vamos a dar a los fines bíblicos también para que veamos cómo debe ser esta nueva vida. Ya hemos creído en Cristo. Y la palabra nos dice, ustedes deben renovarse constantemente, deben estar más cerca de Dios. Y dice acá un ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. ¿Cómo debe ser esta nueva vida en Cristo? En realidad sería interesante leerlo en las dos versiones, pero yo a los fines de tiempo, porque ya son las 11 menos cuarto, vamos a leerlo únicamente en la versión lenguaje sencillo.
Según Pablo, esta nueva vida, esta nueva manera de ser de nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, en este proceso de santificación que les estoy hablando, debe ser así. Ahora les pido, de parte del Señor, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Es totalmente razonable. Debemos vivir como los que conocemos a Dios, porque todos decimos que conocemos a Dios y cantamos como el canario. Entonces, pues dice, ellos viven de acuerdo, los que no conocen a Dios, viven de acuerdo a sus tontas ideas. Pero, digamos, son gente ignorante, terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida y no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencia. Pero dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. No es eso. Ustedes han aprendido otra cosa, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben bien cómo Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de ser honestos y santos de verdad. No deben decir que son santos, deben ser santos, deben ser apartados, según el texto esto, en verdad para Dios, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Nosotros decimos que cuando hemos creído en Cristo tenemos un nuevo nacimiento y esta santificación en nosotros se debe mostrar. Estamos hablando que debe ser un proceso desde el día que hemos llegado a creer en Cristo hasta que nos muramos. Muy bien, es decir, Pablo nos da este ejemplo bíblico para decirnos cómo debe ser, porque nosotros podemos decir, ¿y cómo debe ser esa vida? Léalo de nuevo a este texto, Efesios capítulo 4. Digamos, todas las cartas de Pablo están llenas de ejemplos cómo debemos vivir esta vida cristiana, esta vida con Cristo. Pero voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la vida de un hombre que ha creído en Cristo y que, por suerte, llegó a ser un misionero y que estaba predicando en el Japón. Y quiero leerle lo que le pasó. Francisco Javier era un misionero, se encontraba en cierta ocasión predicando en una ciudad de Japón, cuando de pronto la multitud de oyentes se puso en contra de él. Uno del grupo, el más audaz, el más atrevido, se acercó al misionero, lo abofeteó y lo escupió. Y lo insultó. El misionero continuó el discurso, continuó la prédica con toda serenidad y mostrando ninguna alteración que podía indignarle. Era un hombre sereno que continuó su discurso. Sacó su pañuelo, se limpió donde lo habían escupido y continuó. La multitud que estaba allí, con una actitud de gritos y de protesta, cambió rotundamente. Ahora lo admiraban. Era un hombre que había llegado a dominar esas emociones que lo podrían traicionar a cualquiera. Era un hombre verdaderamente superado. Daba la casualidad que también allí, en ese grupo, estaba uno de los hombres más sabios de Japón. Y este hombre, reflexionó lo siguiente: una ley que enseñe a los hombres
semejante virtud. Dice, semejante virtud como la que tiene este hombre, y les dé una victoria justamente sobre estos problemas tan humanos. Debe ser que provienen de Dios. Y luego agregó, este hombre es un santo de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer porque flaqueamos, porque somos imperfectos. Pero muchas veces hemos dicho, y Pablo lo afirma categóricamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que nosotros, por nuestros propios valores, hacemos a veces las buenas cosas. No, es porque Dios, misericordiosamente, y porque su Espíritu Santo nos guía al bien. Y este es el primer nivel. Cuando hemos llegado a creer en Cristo, debemos preocuparnos en que nuestra vida sea cada día más santa. Este misionero en el Japón ya se ha cocinado en el crisol de la vida y a poder llegar a este nivel de superación, de santidad. En segundo lugar, ahora, la vida cristiana debe ser un proceso de santificación entre los miembros de la congregación. Nosotros, del momento que hemos llegado a creer en Cristo, debemos ser más santos entre nosotros. Es decir, en esta relación fraterna que tenemos como hijos de Dios, debe haber un vínculo tan superador por encima del común denominador de lo que el mundo es. Debe haber un proceso de santificación. Debemos hacer lo que Dios nos ha ido mandando día tras día. Miren, únicamente voy a recordar esto. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Yo podría preguntarme, ¿de qué manera amo yo a mi hermano? ¿Cómo lo amo? El amor, según la definición del mismo Pablo en Corintios, dice, es el que lo da y no espera nada. El amor es sufrido. Ese nivel lo hemos alcanzado. Como elemento motivador de esto, Pablo, para que nos diga que sí, verdaderamente, Dios nos está diciendo que tengamos un proceso de santificación a nivel de iglesia, a nivel de grupo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, desde el versículo 12 al 17. Nosotros podríamos leerlo a todo el capítulo. Es por una necesidad de tiempo. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 17. Pablo dice acá, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente, según lenguaje sencillo. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento decía, los judíos son el pueblo de Dios. Pero cuando vino Jesús dijo, ya no hay judío ni griego, no hay tucumano ni santiagueño, acá todos son hijos de Dios. Pablo está reafirmando esto. Ustedes, dice, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguno tiene alguna queja contra otro, perdónele, así como el Señor lo ha perdonado a usted. Versículo 14, y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo.
el cuerpo de Cristo. Nosotros muchas veces se repite que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no lo repetimos porque puede ser porque otros dicen, pero en realidad la Biblia enseña que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo. Es un conjunto, es un grupo humano que se distingue por una característica que es el haber creído en este Jesucristo. Hemos leído, ustedes fueron llamados a